Y vamos a comenzar aquí con un ejemplo. Este ejemplo lo saqué yo de un texto que se parece mucho a los ejercicios que están dispuestos en el libro que yo les indiqué. ¿Ok? Recuerden que el libro que yo les indiqué es el cálculo multivariable de James Stewart. Eso está en el portal. Bueno, aquí hay un problema que me está diciendo obtener los extremos absolutos y relativos de la función que yo tengo acá en este conjunto que tengo acá. Si nosotros vemos esto tal cual como está expresado, es porque la función f de x, y va a depender de la función que está descrita en R, porque R es una región. Y si nosotros observamos esta región que yo tengo acá, esto es una circunferencia centrada en el origen y de radio 2 a la 2, que eso es el 4 que aparece allí. Entonces, la primera parte de esto es calcular los puntos críticos. Cuando yo voy a calcular los puntos críticos, yo escribo a la función nuevamente, f de x, y, que es igual a 3x al cuadrado, y al cuadrado, más 2x elevado a la 3, más 2y elevado a la 3. Y derivo la función respecto de x y derivo la función respecto de y. Luego, igualo a 0 cada derivada y resuelvo el sistema. Si yo voy a derivar a la función f respecto de x, yo puedo o no escribir aquí el xy. Si ustedes quieren, no lo escriben. Yo lo escribo por una formalidad. Quiere decir que la derivada de la función respecto de x, en esta expresión, cuando yo derive, y se comporta como constante. Quiere decir que lo que yo voy a derivar aquí va a ser el 3x al cuadrado. Así que me queda 6x y al cuadrado. Este permanece igual como si fuera una constante. Cuando yo derivo aquí en x, indudablemente que aquí me queda 6x. Y la derivada de este, como es respecto de x que estoy derivando, y aquí la variable x y la variable y son independientes entre sí, esta me da 0. Esto yo lo tengo que igualar a 0 para resolver el sistema. Profe, ¿Sí? ¿no tendría que ser 6x al cuadrado, que es la segunda derivada? Ah, sí, me faltó el cuadrado. Muchas gracias. De nada. Cuando yo voy a derivar aquí f respecto de y en la variable x, y, esto es igual. Al derivar aquí respecto de y, ya sabemos que me queda 6xy, pero el x al cuadrado, porque se está comportando como constante. De igual forma, este me da 0, y al derivar aquí el 2x a la 3 me queda 6y elevado al cuadrado igual a 0. Con estos dos términos que tengo yo acá, yo voy a formar un sistema. Y ese sistema yo lo tengo que resolver. Por supuesto, yo escribo el primero, que es 6x al cuadrado. Perdón, 6xy al cuadrado. 6x al cuadrado igual a 0. Y aquí escribo 6x al cuadrado por y más 6y al cuadrado igual a 0. En esta expresión que yo tengo aquí, tal cual como está dada, yo puedo sacar factor común en cada uno de ellos. Nosotros podemos sacar 6x factor común que multiplica, si ustedes ven acá, aquí me queda x al cuadrado, que yo le sumo el x, y eso sigue siendo igual a 0. De igual forma, aquí al sacar factor común 6y, me queda que esto me da como resultado x al cuadrado más y igual a 0. Este sigue siendo el sistema. Este sistema lo voy a categorizar como ecuación 1 y ecuación número 2. Ahora, ¿cómo voy a resolver yo esta expresión? No se puede resolver de manera usual.
uno tiene que ir como, no tanteando, sino analizando las posibilidades de esta expresión. En la ecuación 1 pueden ocurrir dos cosas. Primero, que x sea 0. Porque si x es 0, 0 por cualquier cosa que yo tenga acá, eso me va a dar 0. Y también puede ocurrir que si x es igual a menos y al cuadrado, al sustituir el x por menos y al cuadrado, esto también me da 0. Si este x que tengo yo aquí, que es igual a 0, yo lo sustituyo en 2 yo voy a obtener que tengo la expresión 6 por y que multiplica a x, pero x es 0 y yo le sumo y. Si nosotros sacamos las cuentas, eso me queda que es 6y al cuadrado y eso es 0. Eso implica de que para que este producto me dé 0, y necesariamente tiene que valer 0. Ya con esto yo consigo un primer punto, que sería el punto A, que tiene coordenadas 0 para la X y 0 para la Y. Y ya tengo un punto que se puede evaluar según el criterio de las segundas derivadas o el criterio del hessiano, que es en realidad lo mismo. Ahora, yo voy a analizar cuando X vale menos Y elevado al cuadrado. Entonces, esta expresión yo también la voy a sustituir en 2. ¿Por qué? Porque estas son dos condiciones de 1 que voy a sustituir en la ecuación número 2. Entonces, en la ecuación número 2, ahora voy a sustituir la otra expresión, 6y, que va a multiplicar. Si ustedes ven aquí, yo tengo acá x al cuadrado. Pero si lo reemplazo por y, aquí me quedaría que esto sería y elevado a la 4. Y yo le sumo aquí como resultado el y que tengo acá. Y eso es igual a 0. Pero si nosotros observamos esta expresión, yo puedo volver a factorizar y decir 6y al cuadrado, porque estoy sacando este, me va a quedar aquí y elevado a la 3 más 1 igual a 0. De esto, indudablemente, que yo puedo conseguir que el i me da 0. Pero si el i me da 0 y yo lo reemplazo aquí, me vuelve a dar el mismo punto A. No tengo por qué escribirlo dos veces. Pero si yo analizo ahora esta parte, el i al cubo más 1 igual a 0, eso implica de que i va a ser igual a la raíz cúbica de menos 1. Y eso me da como resultado menos 1. Ya teniendo este valor de menos 1, yo lo puedo sustituir entonces aquí. Y si yo tengo que x es igual a menos y al cuadrado, cuando yo sustituyo el y, que vale menos 1, me queda menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1, con el signo de afuera me queda menos 1. Es decir, que yo hallo otro punto B que tiene coordenadas menos 1 para la X y coordenada menos 1 para la Y. Y este punto son los dos puntos críticos con los cuales yo tengo que evaluar el criterio de la segunda derivada o el hessiano. Voy a tomar otra hoja en mi pizarra. Si yo voy a escribir el hessiano que coincide con el criterio de la segunda derivada, h de hessiano, f de la función, yo tengo que calcular aquí un determinante. En esta parte me queda la derivada parcial de f respecto de x dos veces evaluada en el punto xy. Aquí me queda la derivada parcial de f respecto de x respecto de y evaluada en el punto xy. Aquí me queda la segunda derivada de f, primero respecto de y después respecto de x.
Y aquí me queda la segunda derivada de f respecto de y dos veces evaluado en xy. Cada una de estas derivadas yo las tengo que calcular. Entonces calculamos la segunda derivada. La segunda derivada de f respecto de x dos veces en cualquier punto xy es tomar esta primera derivada que yo tengo acá, que es la derivada con respecto a x, y derivarla nuevamente con respecto a x. Al derivar con respecto a x me queda aquí 6y al cuadrado. Y yo escribo acá 6y al cuadrado. Y al derivar con respecto a x, aquí me queda 12x. Entonces yo escribo por acá 12x. Pero yo también necesito la segunda derivada de f respecto de x, respecto de y. Porque esa es la que yo voy a sustituir aquí o aquí. Estas derivadas deben ser las mismas. Voy a tomar esta que está acá. Es decir, que la función que tengo yo aquí, que es la derivada con respecto a x, la voy a derivar con respecto a y. Esta se hace 0 y al derivar con respecto a y en esta parte, lo que me queda es 12xy. Entonces yo escribo acá 12xy. Tengo que calcular ahora la segunda derivada de f respecto de y dos veces evaluada en xy. Quiere decir que esta segunda ecuación, que representa la derivada con respecto a y, la tengo que volver a derivar con respecto a y. Al derivar con respecto a y, me queda 6x cuadrado 12y. Entonces yo puedo escribir aquí de una vez 6x al cuadrado más 12y. ¿Qué se hacen con estos términos que están acá? O se sustituyen en el determinante o se usa el criterio de la segunda derivada. Pero en realidad los dos son los mismos. Quiere decir que si yo voy a calcular el determinante de la función f de xy, eso para nosotros es lo mismo que el hessiano de la función en xy. Entonces vamos a evaluar el primer punto. El primer punto fue el punto A, que conseguimos nosotros que vale 0, 0. Entonces yo digo, voy a evaluar en el punto 0,0. Entonces aquí decimos nosotros que el hessiano de la función en el punto 0,0 es igual. Sustituir en esta expresión 0, en esta expresión 0 y en esta expresión 0. Si ustedes ven, 0 me da aquí 0 me da en cada uno de los términos. Si yo voy a calcular el determinante, recuerden que es el producto de la diagonal principal por menos el producto de la diagonal secundaria. Es decir, que me queda 0 menos 0 y eso es 0. Cuando el hessiano me da 0, eso implica de que no existe una conclusión. Y yo tengo que estudiar dentro de un entorno. Y ya lo vamos a ver de qué manera es. Porque primero voy a evaluar en el punto B. Y el punto B fue el que nos dio a nosotros como resultado -1, -1. Entonces el valor -1, -1 lo voy a evaluar nuevamente en el determinante que yo tengo acá. Quiere decir que aquí yo voy a sustituir -1, 1. 6 menos 1 al cuadrado es 6 y aquí me queda -12. Entonces -12 más 6 me quedan -6. Yo coloco aquí -6. Esos cálculos se pueden hacer por separado y luego incluirlos. De igual forma, cuando yo sustituyo -1, -1, menos por menos me da más, esto me da 12. Entonces me queda aquí que esto es 12. Como esta derivada que tengo yo marcada aquí en azul y esta en azul son iguales, no importa si empieza con y o empieza con x, el resultado aquí también sigue siendo 12. Me falta ahora evaluar esta esquina, que es el elemento de posición
2,2. Es decir, evaluar esto en menos 1, 1. Menos 1, menos 1. Pero si ustedes ven, el resultado me sigue dando menos 6. No tienen por qué dar los mismos resultados. Si yo multiplico este valor por este, 6 por 6 me queda 36. Y 12 por 12 es menos 144. Y si yo veo acá 144 es mayor, quiere decir que esto me está dando negativo. Eso implica que en el punto que tiene coordenadas menos 1, menos 1, existe lo que nosotros llamamos un punto de silla. Y eso lo podemos verificar ahora. Ahora, donde no hay conclusión, uno puede considerar hacer el estudio de la función en un valor de un épsilon. Me explico. Si yo voy a considerar que f evaluado en 0, 0 me da como resultado 0, es porque en la función original, esta que yo tengo acá, si yo sustituyo 0 aquí, 0 aquí, 0 aquí, 0 acá, la función evaluada en 0, 0 me da 0. Pero si yo tomo o considero un épsilon, que es un número que es positivo en el eje de las X, porque la imagen es 0, quiere decir que cuando yo evalúe f evaluado en menos épsilon, 0, eso me debe dar a mí un valor. Y si yo evalúo f evaluado en épsilon, eso me tiene que dar otro valor. Recuerden, un valor positivo que está muy cerca del 0, 0. Ahora, si eso es un valor cualquiera, quiere decir que en la función original, que es la función f de x, y, que la voy a copiar de acá, vamos a copiarla, que es, déjenme copiarla para que no haya rollo con esto. La voy a copiar y la vamos a poner aquí abajo. Creo que me faltó aquí 2i al cuadrado, ¿no? ¿No? Déjenme ver. 2x al cubo, 2i al cubo. 2x al cubo, 2i al cubo. Aquí me faltó un 3 y aquí un 3. Entonces, si yo evalúo f evaluado en menos épsilon 0, eso es lo mismo que escribir 3 por menos épsilon al cuadrado, y aquí me queda 0. Y aquí me queda 2 que multiplica menos épsilon al cubo, y aquí me queda 2 por 0. Indudablemente que el resultado de esto aquí me está dando menos 2 veces épsilon al cubo. Si yo ahora voy a evaluar en épsilon, en 0, esto me sigue dando 0. Esto me da 2 épsilon al cubo positivo y esto me da 0. Quiere decir que eso es 2 épsilon elevado al cubo. ¿Qué indica esto? Que la función f de x, y la puedo acotar de la siguiente forma. Entonces yo puedo decir acá, ya va que me pasé. La puedo acotar de la siguiente forma. F de 0, 0 mayor que f de menos épsilon 0 y menor que f de épsilon 0. Es decir, que esta función que me da 0, por un lado me está dando negativo y por otro lado me está dando positivo. Quiere decir que puedo concluir que esta función en el punto 0, 0 no está definido si es negativo o es positivo. Está entre los dos valores. Quiere decir que en el punto 0 también existe un punto de silla. Una forma de poder visualizar esto es si nosotros hacemos la gráfica.
Vamos a tomar aquí una hoja anexa en GeoGebra para hacer una gráfica en 3 dimensiones. La función vale 3x al cuadrado y al cuadrado. A eso yo le sumo 2x elevado a la 3 y a eso yo le sumo 2y elevado a la 3. Si ustedes pueden ver, aquí me está dando una función. Miren, esta gráfica que está aquí. Ahora, ¿qué son los puntos de silla? Los puntos de silla es donde hay máximos y mínimos a la vez y no se puede definir si hay un máximo o un mínimo por separado. Entonces nosotros podemos observar que aquí en el centro, miren, aquí en el centro, fíjense, la función va subiendo y después llega aquí y sube. Pero si nosotros lo vemos en otra perspectiva, aquí se ve que la función tiene un máximo, pero aquí la función se ve que tiene un mínimo. ¿Dónde? En este punto, miren. Entonces, aquí, esta línea me da un mínimo, esta curva parabólica que yo tengo acá, y esta curva parabólica que está aquí, miren, esta, vamos a ver si la vemos mejor, esta también me da un punto acá. Quiere decir que aquí en el punto 0, 0 hay un punto de silla. ¿Dónde más nos daban nosotros un punto de silla? Según lo que nosotros habíamos visto acá, en el punto -1, en el plano XY. Y en el punto -1 del plano XY es aquí. Es como si yo digo, trazo una paralela y lo llevo hacia abajo. Y me da precisamente, vamos a ver si lo vemos. Es como si yo digo, trazo una paralela al eje rojo, trazo una paralela al eje verde y luego lo llevo hacia abajo. Y me da este punto, el que está aquí. Y aquí, si ustedes pueden ver, disculpen, aquí se ve un máximo. Pero si yo lo pongo así, miren, aquí se ve un máximo con esta curva donde yo estoy trazando con la flechita y aquí se ve un mínimo con esta curva en este punto. Y ese punto que está allí sería el punto 1, 1 negativo. Lo que pasa es que no encuentro, la única forma es que nosotros evaluáramos en el punto 1, 1 para que lo vieran. Pero en todo caso, si yo quiero graficar en puntos 0,0,0, este no es ojo 0, este es ojo. 0,0,0, fíjense que el punto 0,0,0 es este que está aquí. Le voy a cambiar el color. Lo vamos a ponerlo verde. Y lo voy a poner más grande. Y nosotros podemos ver el punto que está allí, mírenlo. Este. Ahí es donde hay un punto de silla. Tendríamos que evaluar la función en el punto -1, -1. Yo creo que lo podemos hacer. A evaluado en -1, -1. Eso me da -1. Quiere decir que el punto debe ser el punto -1, -1, -1. Y ese punto, si nosotros lo vemos acá, mírenlo, donde yo les estaba diciendo, lo voy a aumentar. Y podemos ver claramente que el punto está aquí, mírenlo. Aquí hay un punto de silla, que fue el que nosotros detectamos en -1, -1. Y aquí está el otro punto de silla, que es en el punto 0, 0, 0. Preguntas al respecto. ¿Está claro hasta allí? Bueno, resulta que esa es una parte del problema. Porque el problema me dice obtener los extremos absolutos y relativos. Acabamos de encontrar los relativos. Ahora vamos a conseguir los absolutos, pero de acuerdo a esta región que yo tengo acá. Cuando se habla de relativos, también se le pueden llamar locales. Entonces,
Para determinar ahora el resto de los términos, la función f de xy está restringida a la función g de xy. Y ustedes dirán, profesor, ¿y quién es esta función? Esa función es la circunferencia centrada en el origen de radio 4. Entonces ustedes utilizan aquí la parte de los multiplicadores de Lagrange. Esa teoría de los multiplicadores de Lagrange lo que me dice es que yo tengo que calcular el gradiente de la función f de xy y lo tengo que igualar a lambda multiplicado por el gradiente de la función g de xy. Y yo tengo que encontrar un sistema en derivadas con respecto a esto. Pero resulta que el gradiente, si nosotros recordamos un poco, el gradiente de la función en el punto xy, como solo son dos variables, es un vector. Y es un vector donde la primera coordenada es la derivada con respecto a x en xy y la segunda derivada es la segunda coordenada de ese vector. Lo mismo ocurre aquí. Si yo quiero calcular el gradiente con el operador nabla, el gradiente de la función g de x es un vector que la primera coordenada es la derivada parcial de g con respecto de x en xy. Y la segunda coordenada es la derivada parcial de g con respecto a y en xy. Ustedes dirán, profesor, ¿y quién es lambda? Lambda es una constante. Esa constante a veces ni se usa, pero me sirve como lo que llaman una función de peso entre los dos gradientes. Es para que este vector se pueda escribir como una combinación lineal de este vector. Para que estos dos vectores sean iguales, debe existir esta constante. Pero esa constante normalmente no se utiliza. Hay veces que sí. Entonces yo formo el sistema. Ese sistema va a estar formado por la derivada parcial de f respecto de x en x, y yo lo voy a igualar a lambda por la derivada parcial de g respecto de x en xy. Luego, la segunda ecuación va a ser la derivada parcial de f respecto de y en xy igual a lambda por la derivada parcial de g respecto de y en xy. Y ustedes dirán, ¿y quién es xy? El punto que estamos buscando. Y la tercera ecuación es precisamente la función g de xy, que normalmente se iguala a 0 o a una constante. Yo formo un sistema. En ese sistema yo tengo que resolver estas dos. Y lo que yo obtenga de aquí, lo meto en esta función. Y cuando yo lo meto en esta función, yo obtengo puntos. Y esos puntos se sustituyen finalmente en la función f de xy. Cuando se sustituyen en la función f de xy, los más grandes serán el máximo y el más pequeño será el mínimo. Y así es como uno calcula los máximos y mínimos absolutos de una función restringida a otra. Vamos a escribir el sistema. Ya sabemos que la derivada parcial de f respecto de x, nosotros la calculamos por acá. Y esa derivada con respecto a x nos dio... Voy a copiar estas dos, para no estar copiando mucho allá abajo. La voy a tomar acá. Y la voy a llevar al final. Vamos a ponerla aquí. ¿Ok? Entonces aquí tengo la primera. Vamos a quitar
esta rayita que está aquí para que no me intervenga. Y ustedes dirán, profesor, ¿y quién será la función g? La función g es la que está al inicio condicionada, esta. X cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4. Entonces yo le escribo. Entonces yo digo acá, x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que 4. Si ustedes quieren, pueden escribir el 4 y decir que es menor que 0. Eso no tiene mayor relevancia. Entonces aquí yo tengo un sistema. Recuerden que el sistema yo tengo que evaluarlo acá. ¿Cómo se resuelve el sistema? Se resuelve con todas las alternativas posibles que se puedan conseguir. Y ustedes dirán, ¿y cómo es esto, profesor? Bueno, observemos por un momento. En la primera ecuación que yo tengo aquí, ¿qué pasa si x es 0? Si x es 0 y yo lo sustituyo aquí, me queda 6 por 0 por y al cuadrado más 6 por 0 al cuadrado igual a 0. ¿Cuánto me da esto? 0. Y eso es igual a 0 y lo verifica. Quiere decir que x igual a 0 es una solución. Pero este x igual a 0, yo lo tengo que sustituir aquí. Cuando yo lo sustituyo, me queda 0 al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que 4. Como voy a trabajar con igualdades, voy a obviar por ahora el mayor o igual, el menor o igual, y voy a escribir igual. Pero ya sabemos que tenemos que trabajar con esta desigualdad. De aquí yo puedo obtener que y va a ser igual a más o menos la raíz de 4. Eso quiere decir que y va a ser igual a más o menos 2. Como yo ya obtuve el valor de y cuando x vale 0, yo ya puedo obtener los puntos. Entonces tengo un punto A que tiene coordenada 0 y 2 para y. Y tengo un punto B que te vale 0 y menos 2 para y. Entonces ya tengo por acá un punto y tengo otro punto, y estos puntos yo los tengo que evaluar luego en la función f de x, y. El que sea más grande será el máximo y el que sea más pequeño será un mínimo. Ok, ya conseguimos esa expresión, ¿cierto? Pero ustedes dirán, profesor, pero aquí falta algo, porque resulta de que yo tengo que igualarlo a esto. Sí, aquí en este 0 que yo tengo acá, yo voy a quitar un momentico el 0 y el 0 para no escribirlo dos veces. Y aquí voy a escribir lambda por la derivada de esta función respecto de x, que es 2x. Y aquí lambda por la derivada de la función respecto de y, que es 2y. Si ustedes pueden observar, al haber sustituido 0 aquí, 0 por lo que sea me da 0. Es decir, que me sigue cumpliendo el 0 que tengo acá. Cuando estoy aquí, ahora yo tomo esta expresión nuevamente y voy a simplificar por x. Entonces yo tengo, voy a copiarla completa. Ya va. Y la vamos a poner aquí abajo. Y ya sabemos que en la parte de abajo me queda x al cuadrado más y al cuadrado. Y consideramos que aquí íbamos a trabajar con el igual a 4. Pero en esta expresión yo puedo sacar factor común como hice al principio y decir 6x que va a multiplicar a y al cuadrado más x. Porque al multiplicar 6x por y me queda este.
Y al multiplicar 6x por x me queda este. Y esto es igual a lambda por 2x. De igual forma aquí me queda 6y, aquí me queda x y aquí me queda y. Porque al multiplicar este por este me da el primer término. Perdón, aquí me faltó el y. ¿Para ver? Sí, el y. Y esto me da como resultado aquí lambda por 2y, que es este. Y la última ecuación, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Yo puedo simplificar esta x con esta x, esta y con esta y. ¿Ok? ¿Y qué me está resultando entonces acá? Que el 2 lo puedo simplificar con este 6 y me queda que es 3. Y que el 2 lo simplifico con el 6 y me queda 3. ¿Qué nos queda resultando aquí en esta expresión? Que 3 que multiplica a y al cuadrado más x es igual a lambda, que es el que tengo yo aquí. Y que 3 que multiplica a x al cuadrado más y es igual a lambda, que es el que está aquí. Y finalmente me queda x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Recuerden que yo les había dicho de que aquí hay que resolver y luego llevar y sustituir aquí. ¿Cómo se resuelve esto? Resulta que del lado derecho yo tengo lambda. Y si esos lambdas son iguales, si yo digo que lambda es igual a lambda, es porque 3y al cuadrado más x debe ser igual a 3x al cuadrado más y. De aquí yo puedo simplificar este 3 con este 3. ¿Y qué me está resultando? Me está resultando que me queda y al cuadrado más x igual a x al cuadrado más y. Y esto hay que resolverlo. Una forma de resolverlo es que este x cuadrado yo lo pase para acá y que este x yo lo pase para acá. Cuando nosotros hacemos eso, me queda y al cuadrado menos x al cuadrado y aquí me queda y menos x. Esto que está acá se puede factorizar como una diferencia de cuadrado. Es decir, que al aplicar diferencia de cuadrado, y menos x puede multiplicar a y más x. Y eso da y menos x. Cuando yo estoy ya aquí, yo veo que tengo el producto de este término por este término. Yo puedo simplificar indudablemente en esta expresión. Por ejemplo, si yo simplifico este término con este, lo que me está quedando aquí es que y más x va a ser igual a 0, de donde y va a ser igual a menos x. Y este valor que yo tengo acá, lo tengo que sustituir aquí. Es decir, que yo tengo x al cuadrado más y al cuadrado, que es igual a 4. Pero este y yo lo voy a sustituir aquí. Así que me queda x al cuadrado más y, pero y es menos x al cuadrado igual a 4. Menos elevado a una potencia par queda positivo. Entonces me queda x al cuadrado más x al cuadrado igual a 4. Y si yo sumo estos dos, me queda 2 veces x al cuadrado. Y eso es 4. Despejando, me va a quedar que x va a ser igual a más o menos la raíz de 2. Ya teniendo esta expresión de más o menos raíz de 2, yo puedo entonces, de una manera u otra, sustituir en el valor de la expresión para ver qué puntos me da. Entonces, como x y y son iguales, pero este es menos y este es
más, pero este X que está aquí, cuando yo le sustituyo esto, me queda menos más. Es lo mismo que escribir un punto C que va a tener coordenadas más o menos raíz de 2, o si ustedes prefieren, menos más raíz de 2. Y el otro que sería más menos, perdón, vamos a escribirlo por separado. Vamos a quitar aquí y a decir que tengo los positivos primero y lo voy a llamar C. Y después voy a tener los negativos y voy a escribir D. Y en D voy a escribir menos la raíz de 2 menos la raíz de 2. Ustedes dirán, profesor, pero hay más alternativas. Claro, porque tengo C, tengo D, tengo E, que puede ser menos la raíz de 2 positiva, y tengo el F, que puede ser raíz de 2 y menos raíz de 2. Y aquí tengo 4 puntos más, que al igual que los otros puntos que yo tengo aquí, yo los tengo que evaluar en la función. Entonces yo vengo y encierro cada uno de estos en algunas nubecitas para indicar que también son puntos que yo tengo que evaluar en la función. Ustedes dirán, profesor, pero ya terminamos. No, porque aquí nosotros consideramos simplificando estos dos. Yo voy a volver a tomar esta expresión que está acá. Y la voy a colocar abajo. Aquí. Y yo les voy a hacer una pregunta. Voy a quitar el rojo que está aquí y el rojo que está aquí. Y voy a quitar esto que está aquí y esto que está acá. Si yo tengo el producto de esto por esto y me da esto, ¿de qué manera yo puedo multiplicar algo por otra expresión que me dé lo mismo? Eso se hace única y sencillamente si esto vale 1. Porque si yo tengo y menos x y lo multiplico por 1, eso me da y menos x. Entonces de aquí yo saco otra conclusión. La otra conclusión es que y más x es igual a 1. Y de aquí yo despejo y digo que y es 1 menos x. Este valor que está aquí, yo lo tengo que sustituir nuevamente aquí. Entonces, sustituyendo en x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4, vamos a hacerlo en negro, nos queda x al cuadrado, que es este, más y, pero y es 1 menos x, y esto es 4. Aquí me queda x al cuadrado. Yo hallo el desarrollo de este término y me queda cuadrado del primero, doble del primero por el segundo, cuadrado del segundo igual a 4. Ordenamos esto y me queda x cuadrado más x cuadrado me da x al cuadrado, 2 veces el, menos 2x. Cuando yo el 4 lo paso hacia acá, me queda menos 4 más 1, me queda menos 3 igual a 0. Y tengo que resolver esta ecuación de segundo grado. Por supuesto, aquí A vale 2, B vale menos 2 y C vale menos 3. Entonces yo digo acá que X va a ser igual. Menos B sería 2, más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado. Pero B al cuadrado es 4. Menos 4 que multiplica A y multiplica a C. Y todo sobre 2 por A, que es 4. Sacamos las cuentas y me queda 2 más menos, raíz cuadrada. Aquí 3 por 2 es 6. Y 6 por 4 es 24. Menos por menos es más, me queda 28. Y todo esto dividido por 4. Quiere decir que X es igual a 2 más menos 28. Pero 28 es lo mismo que
2 a la 2 por 7. Porque 2 a la 2 es 4 y 4 por 7 es 28. Y todo esto sobre 4. De aquí puedo tener 2, más o menos. Este 2 sale fuera y me queda 2. Y aquí la raíz de 7. Y aquí dividido por 4. Puedo simplificar y decir que x finalmente es mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2 y mitad de 2 es 1. Entonces me queda aquí que esto es 1 más menos la raíz de 7, todo dividido por 2. Ya conseguí el valor de x. Pero ese valor de x lo tengo que sustituir yo aquí. En y igual a 1 menos x. Cuando yo este valor que está aquí, yo lo meto aquí, yo tengo que restarle 1. Pero si nosotros sacamos las cuentas, si yo digo, por ejemplo, este 2 por este 1 y le resto el 1, si ustedes ven, ¿no? Este me quedaría negativo y este menos más. Y al decir 1 multiplicado por 2, es decir, te lo voy a explicar acá. Y va a ser igual 1, que es este, menos x, que es 1 más menos la raíz de 7 partido en 2. Y eso es lo mismo que 2 menos 1 más menos la raíz de 7 dividido por 2. Quiere decir que y va a ser igual, 2 menos 1 es 1, pero como aquí se alterna me queda menos más. ¿Por qué? Porque este menos por este más me queda menos. Y este menos con este menos me queda más. Me queda raíz de 7 sobre 2. Ya cuando yo tengo este punto, yo puedo conseguir los otros puntos. Entonces tengo el punto A, B, C, D, E, F, el punto G, que va a tener coordenadas en X, que sería esta que está aquí. Entonces, como este es positivo, el otro va a quedar negativo. Entonces me va a quedar 1 más la raíz de 7 sobre 2. Y para ahí me va a quedar negativo. 1 menos la raíz de 7 sobre 2. Tengo el punto G y ahora tengo el punto H, donde este ahora va a ser negativo, 1 menos la raíz de 7 sobre 2, y el I va a ser 1 más la raíz de 7 sobre 2. Y aquí tengo entonces los otros puntos. Ustedes dirán, profesor, ¿y qué hay que hacer ahora? Bueno, yo tengo que copiar ahora la función f evaluada en xy, que es igual a 3x al cuadrado y al cuadrado más 2x al cuadrado más 2y al cubo, perdón, aquí es al cubo. Y tengo que evaluar cada uno de los puntos. Ese trabajo se lo voy a dejar a ustedes. Ustedes dirán, profe, ¿y cómo lo hacemos de la manera más rápida? Aquí. Ustedes lo que hacen es que colocan un punto, por ejemplo, el punto 000, ¿cierto? Y lo evalúan aquí y les da 0. Después utilizan el otro punto, que es más o menos raíz de 2, más o menos raíz de 2 aquí. Es como si yo les digo A evaluado, entonces yo digo acá raíz de 2, me pongo afuera, coma, y digo raíz de 2. Y el resultado es 23,31. Quiere decir que la función evaluada en el punto raíz de 2 de raíz de 2 me da esto. Si yo ahora voy a evaluar perdón, lo que pasa es que aquí no me queda más espacio. No encuentro la manera de ver cómo lo evalúo. Si yo ahora, por ejemplo, le pongo aquí menos y le pongo aquí menos, me da 0,69.
Y fíjense que me está dando diferentes resultados. Y pueden hacer los cálculos aquí. Repito, el más pequeño será el mínimo y el más grande valor aquí obtenido será el máximo. Preguntas al respecto. Fíjense que este ejercicio no tiene funciones extrañas, son puras funciones polinómicas. Es decir, que lo que yo les voy a pedir a ustedes van a ser funciones polinómicas. No les voy a pedir ninguna función extraña. Y lo que tienen es que sentarse y ponerse a estudiar cada una de esas expresiones. Ok, alguien más me había preguntado, yo creo que fue, ¿quién fue el que me estaba diciendo para unos ejercicios de implícita? Yo, profe. Ok, no sé si tiene uno allí a mano para que lo analicemos. No, no, estaba poniendo atención al ejercicio que estaba Ok, realizando. bueno, pongan atención a esto. Este ejercicio, ustedes cuando tengan tiempo, o hoy o mañana, se sientan y lo hacen poco a poco. Recuerden que aquí falta tomar a la función y evaluarla en raíz de 2, y ver cuánto da. La función evaluada en menos raíz de 2, menos raíz de 2. Yo ya les expliqué cómo lo van a hacer en GeoGebra. También van a evaluar la función evaluada en esto y en esto. Es decir, la función evaluada en 1 menos la raíz de 7 sobre 2 y 1 más la raíz de 7 sobre 2. Y eso les va a dar un valor. También f evaluado en 0, 0, ya vimos que esto me daba 0. Aquí creo que este me daba 0,96 y este no me acuerdo cuánto daba. Sin embargo, lo podemos verificar. Perdón, 0,69. Si yo quito aquí el menos, vamos a ver. Si yo quito aquí el menos y quito ahora el otro menos, el resultado que me da es 23,31. Entonces aquí, este es 23,31 y este era 0,69. Ya les hice 1, 2 y 3. Le queda el resto a ustedes. Si yo ahora les pregunto, ¿cuál de estos es mayor? Ustedes dicen este. Entonces aquí habría un máximo. ¿Y cuál es el menor entre estos dos? Este. Entonces este sería un mínimo. ¿Ok? Ok, vamos a buscar alguno que tenga lo de las derivadas parciales implícitas. ¿Ok? Déjenme buscar. Vamos a ver aquí. Que es que no tengo a mano ninguno, pero podemos determinar. Vamos a continuar por acá. Otro ejemplo. Vamos a suponer que yo les doy una función a ustedes. Vamos a ver. Si yo digo que z es igual a x por y más x por elevado a la y sobre x, demostrar que x multiplicado por la derivada de z respecto de x más y por la derivada de z respecto de y es igual a x por y más z. Voy a escribir por acá solución. ¿Cómo se haría este ejemplo? Lo primero que ustedes ven acá es que yo tengo que determinar esto y determinar esto. Esta parte que está aquí a la derecha, yo no la voy a tocar. Entonces, primero calculamos la derivada de z respecto de x.
Quiere decir que voy a derivar esto con respecto a x. Si ustedes lo quieren hacer de manera formal, ustedes dicen, voy a derivar con respecto a x, abren un paréntesis y dicen x por y, x elevado a la y sobre x. Entonces ustedes dicen, la derivada parcial de z respecto de x va a ser igual. Si yo derivo respecto de x, aquí me queda y. Si yo derivo respecto de x, me queda e elevado a la y sobre x más x multiplicado por la derivada. Recuerden que este es x. Vamos a arreglarlo bien, que se ve mal. Aquí es x. Por la derivada de e elevado a la y sobre x. Pero como e tiene x en su exponente, me queda e elevado a la y sobre x multiplicado por la derivada respecto de x de y sobre x. Es decir, que esta que está acá, yo la tengo que calcular. Así me queda que la derivada parcial de z respecto de x va a ser igual. Y e a la y sobre x más x, e a la y sobre x. Pero si yo derivo aquí respecto de x, y se comporta como una constante. Quiere decir que la derivada de esto yo lo puedo hacer la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. Y eso me da 0. Menos el de arriba igual por el de abajo derivado. Entonces esta derivada me queda que es menos y sobre x al cuadrado. Y esto aquí multiplicando. Yo aquí puedo simplificar una x de esta con una de esta y me queda una. Y finalmente aquí, la derivada parcial de z respecto de x es igual y más e elevado a la y sobre x. Menos, porque este menos con este más me da menos. Este x simplificó y yo puedo escribir el y este adelante elevado a la y sobre x. Ya conseguí lo que vale la derivada de z respecto de x. Pero ahora tengo que conseguir la derivada de z respecto de y. Entonces yo digo por acá, la derivada de z respecto de y va a ser igual a derivar respecto de y a lo mismo que yo tengo acá, que es x por y más x que multiplica a e elevado a la y sobre x. Cuando yo derivo aquí respecto de y, me queda x. Cuando yo derivo aquí respecto de y, me queda x elevado a la y sobre x, porque en el exponente allí, y tengo que multiplicar por la derivada interna respecto de y sobre x. Esta la tengo que calcular. Entonces me queda aquí que esto es igual. Este x queda como x. Este x e a la y sobre x queda igual. Y si yo derivo respecto de y, esta x es constante, me queda 1 sobre x. Quiere decir que yo puedo simplificar este con este. Y finalmente lo que me queda es que la derivada de z respecto de x es igual x más elevado a la y sobre x. Y ya tengo esta derivada. Pero resulta que lo que tiene uno que comprobar es esto que está aquí. Esto que está aquí, que es lo que uno va a demostrar, yo lo voy a volver a considerar. Y lo copio acá. Pongo abajo. Entonces voy a sustituir. Este x va a ser este x. Perdón. Vamos a hacerlo en negro. Este x. Y este que está aquí es el que yo hice aquí. Entonces vamos a copiarlo.
Lo ponemos aquí. Aquí tenemos que escribirlo entre paréntesis. Pero aquí este era, disculpen, y sobre x. Me faltó la y. Ahora yo le tengo que sumar y, que es este, y multiplicarlo por lo que me dio aquí. Entonces ese lo copiamos. Aquí. Y lo cerramos. Y ese me debe dar, supuestamente, lo que está aquí. Si yo multiplico, tendría que multiplicar este por cada uno de estos. Al multiplicar x por y, me queda entonces aquí x por y, más x por e a la y sobre x, menos x por este me queda x por y, e a la y sobre x, más, al multiplicar este por este, y por x. Y al multiplicar por este me queda y por e a la y sobre x. Y esto debe ser igual a esto que está acá. Ok. Resulta que z, si nosotros lo vemos arriba, es x por y más x por e a la y sobre x. Pero aquí tengo x por y. Y el segundo término dice aquí que es x por e elevado a la y sobre x. X por y, perdón, x por e elevado a la y sobre x. Es decir, que este es z. Entonces aquí tengo xy y aquí tengo z. Que son estos dos que me están dando aquí. Xy más z. Fíjense, xy, perdón, aquí más z. Ahora, ¿qué pasa con estos términos que están acá? Yo pudiera sacar factor común entre este y este. Entonces yo puedo sacar factor común, lo voy a sacar positivo, x por y, que es este, que va a multiplicar a menos e elevado a la y sobre x, más 1. Y aquí tengo que escribir y por e a la x sobre, a la y sobre x. Ya va, parece que falta un término. Déjenme verificar, ¿sí? Si derivo respecto de y, me queda x. Sería la derivada de este por y. Sería por la interna. Sería 1 sobre x. Esto está bien. Pero esta es la derivada de z respecto de y. Ya va, me equivoqué aquí, miren. Entonces esa derivada con respecto a y, aquí está bien. Y la tengo que multiplicar por este. Y esta que está acá es la derivada con respecto a x. Vamos a verificar esta. Aquí respecto de x me queda y. Respecto de x me queda esta. Derivada por este sin derivar. Después la derivada de este, que sería este, por este sin derivar, por la interna, que sería este. Sería la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, ese es 0, menos el de arriba igual por el de abajo derivado sobre el de abajo al cuadrado. Ok, estamos bien. Esto cancela, esto me queda menos. Esto está bien. Todo esto está perfecto. Parece que me falta algún término. Eso está bien. Al multiplicar este x por y me queda aquí el x que estoy buscando. Al multiplicar este por este me queda aquí el z. Quiere decir que de alguna manera aquí estos términos se deben simplificar. Bueno,
Tendríamos que ver de qué otra manera podemos factorizar esto para que pueda simplificar. Porque si yo, déjenme ver acá, si yo saco factor común aquí, me queda x menos y. No. Esto no lo puedo tocar porque este es z y este es xy. Tengo que trabajar aquí. Si yo saco factor común, no, déjenme ver aquí si saco factor común de otra manera. Este es xy, que es este. Este es z, que es este. Y aquí voy a sacar factor común este término y este término. Entonces digo, e a la y sobre x, que va a multiplicar a menos xy más y. Y aquí me queda y por x. Si yo saco factor común, me queda x y por z. No, esto tiene otra forma de ordenarse. Para no perder mucho el tiempo esta forma de ordenarse lo vamos a ver para la próxima clase. Es decir, la factorización por simplificación. Sí, porque no estoy viendo la factorización directa. Entonces podemos perder aquí, déjenme ver aquí, x por y más x por e elevado a la y sobre x. Porque a mí a veces se me pasa. X que multiplica a esto, y que multiplica a esto. Todo eso está perfecto. Ok. Esto lo verificamos la próxima clase. Vamos a ver lo que habíamos dicho nosotros en un principio respecto de las derivadas implícitas. Entonces aquí en las derivadas implícitas, nosotros, por ejemplo, pudiéramos tener un ejercicio de esta manera. X al cuadrado y al cuadrado z más e elevado a la xz igual a la raíz cuadrada de xy. Y yo les digo a ustedes, definir z como una función z que depende de xy y encontrar la derivada implícita, derivada parcial de z respecto de x, derivada parcial de z respecto de y. Yo voy a hacer esta y este le va a quedar a ustedes como ejemplo. Resulta que si yo quiero calcular la derivada parcial de z respecto de x, yo tengo que calcular menos la derivada parcial de f mayúscula respecto de x dividido entre la derivada parcial de f mayúscula respecto de z. Una forma de poder visualizarlo es que lo que está abajo aquí se va a escribir arriba y lo que está arriba acá se va a escribir en la parte de abajo. Ustedes dirán, ¿y quién es la función f mayúscula? Resulta que la función original que a mí me están dando es esta que está aquí. Yo voy a copiar abajo. Con esta expresión yo consigo la función original grande. Y ustedes dicen, ¿cómo? Resulta que siempre esa función va a ser una función f que depende de y, que x de y de z, y que va a ser igual a todo esto que está aquí
pero pasando este término para acá e igualando a 0. Voy a tomar otra hoja. Quiere decir que el f de x y z va a ser igual a toda esta expresión, pero aquí, en vez de ir ese igual, yo le voy a colocar aquí menos y lo igualo a 0. Entonces yo ahora voy a calcular la derivada parcial de f grande respecto de x. Si yo derivo respecto de x aquí, tanto y como z se comportan como constantes. Me queda 2 por x y al cuadrado z, más la derivada de e, como tiene x en la potencia, es e elevado a la xz por la interna que es z, porque al derivar esta se comporta como constante. Si voy a derivar aquí, la derivada de una raíz es 1 sobre 2 veces la misma raíz por la derivada interna, pero como y se comporta como constante, me queda y. Ya tengo la derivada con respecto a x. Ahora voy a calcular la derivada de f respecto de z. Como aquí hay z, esto se comporta como constante y me queda x al cuadrado y al cuadrado. Como aquí hay z, aquí me queda e elevado a la xz por la interna que sería x, porque x es constante y z es la variable. Y como aquí no hay z, esto me da 0. Finalmente me queda que la derivada parcial de z respecto de x va a ser igual, menos, yo paso una línea de fracción. En la parte de arriba voy a colocar lo que tengo aquí. Voy a copiarlo de esta manera y lo pongo aquí. Y en la parte de abajo voy a colocar lo que me dio aquí. Lo voy a poner abajo. Pero aquí es x y no salió completo. XZ. Entonces lo que tendría es que sacar las cuentas de esto y ya calcularlo. Lo pueden dejar hasta aquí. O simplemente dicen que esto está partido en 1 y multiplican en cruz y sacan las cuentas. Recuerden que a ustedes la derivada parcial de z respecto de y va a ser igual a menos la derivada parcial de f grande respecto de y, derivada parcial de f grande respecto de z. Ya z lo tienen, el único que tendrían ustedes que buscar es este que está aquí. Este lo hacen ustedes. Bueno, vamos a dejar la clase por hoy hasta acá.